Bueno, pues muchas gracias por estar aquí presentes, por haberse también interesado en participar en las jornadas virtuales del noveno Congreso Internacional de Geografías Críticas. La verdad, nos alegra muchísimo que su propuesta, que se hayan animado y que de alguna manera estamos aquí conectadas, conectados y conectadas desde diferentes coordenadas. Sabemos que para muchas personas de esta mesa ya es bastante noche, así que les agradecemos mucho. Preparen la cena y gracias por seguir, por también por adecuarse a los horarios. Y bueno, para no hacer la introducción tan larga, pues les queríamos presentar que dentro y aclarar también de que esta es una mesa que se armó con una propuesta que estuvimos discutiendo tanto Cristi como Alberto y yo en una estancia que hicimos Alberto y yo en Grecia sobre la importancia que era reflexionar acerca de la colectividad con sus contradicciones y sus complejidades, sobre todo en los marcos y en los contextos de la geografía, que es este caso, ¿no? Y cómo estas luchas y estos megaproyectos representan siempre una existencia, pero al mismo tiempo una resistencia, que en palabras que utilizaba mucho Carlos Walter Porto González son las reexistencias. Entonces, bueno, trajimos este concepto que no es propio de Carlos Walter, pero él es uno de los que más les dio énfasis y los empujó, digamos, al diálogo y al contexto y a la reflexión geográfica para poder entender estas discusiones y traerlas más de una manera, pues más reflexiva quizás, y, y fue el marco que nosotras le quisimos dar desde el momento en que estuvimos preparando la composición de esta mesa, en la cual, bueno, yo al final nada más quise participar como organizadora para no meterme más en tanta logística, pero bueno, finalmente les agradecemos mucho toda la gestión que hicieron tanto Cristi como Alberto, invitando a su gente, a la gente que sabe que está muy comprometida con los contextos, con las luchas y que siempre ha estado ahí presente a la mano desde también desde el activismo, como, así como también en la academia. Entonces, bueno, nomás voy a anunciar rapidísimamente, no sé si ustedes también pueden hacer alguna modificación de lo que yo tengo aquí en el programa. Contamos con la presencia de David, con las actividades extractivistas y militarización en la era digital, eh, también con Eugenia Kouniaki, las etnociencias como espacios de revalorización de saberes y defensa de los territorios, Alberto Betancourt, Cristi, perdón, de Eugenia es la apuesta de resistencia tras el naufragio de Pilos, los megaproyectos capitalistas de las fronteras del norte. De Alberto, efectivamente, las etnociencias como espacio de revalorización de saberes y defensa de los territorios. De Cristi tenemos la presentación y el diálogo de aprendiendo de colectivos y organizaciones que resisten al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado, creando nuevos mundos y cambiando el habitual. Con la presentación y la reflexión de Juan Luis Toledo Sánchez, tenemos el título de Cartografías de la Resistencia y la Reexistencia. Por otro lado, Ana Laura Contreras nos va a hablar de Mamaquilla y Tata Inti, Movimiento del Sol. De Clarisa Montserrat Hernández, Choquil Chol, AP, Calendarios Sagrados Mayas Cachiquel, Prodigios Astronómicos, Agroecológicos o Bioculturales. Y por parte que no alcanzó a ver, perdónenme, de Pamela Naní, Ayala Alvarado, Echerí, El suelo que envejece y rejuvenece, Enseñanzas de la edafología purépecha. Y por último, que tengo aquí en el programa, pero bueno, me gustaría que tanto Cristi como Alberto añadieran las personas que yo no estoy nombrando, el tianguis como resistencia y reexistencia. Entonces, bueno, estamos viendo toda una serie de ejemplos y de prácticas desde diferentes escalas, de escalas más globales, más regionales, pero también escalas mucho más locales que vienen también desde los contextos del cuerpo y de la reivindicación también siempre del territorio. Entonces les doy la palabra a Cristi y a Alberto para que puedan dar inicio a esta mesa con muchísimos temas que se
entrecruzan y se relacionan siempre con las cuestiones de reexistencia y territorios. Adelante, Cristi, si quieres comenzar. Tienes apagado tu micrófono. A ver, bueno, muchas gracias que están aquí. No sé, teníamos un problema al inicio que entramos en otro link, era mi culpa, que lo envié a todos de otra manera, ¿no? Entonces, solo para coordinar eso, lo que quiero decir es que estamos aquí de diferentes partes del mundo, ¿no? De Grecia, de Brasil y de México, con cosas muy diferentes, pero que tienen algo común de hacer geografía desde abajo. Eso es la idea. Bueno, no me gusta esta idea de desde abajo, lo vamos a decir desde arriba, porque sí, arriba son los pueblos y abajo son los que los explotan. Eso, entonces es una idea. Y también una otra idea es que sí existen maneras de hacer resistencias ya con no solo resistencias, pero también, no de hablar de resistencia, pero de reexistencia. También eso es una idea de cambiar, descolonizar nuestra mente, nuestra manera de hablar de las cosas. Porque de esta manera podemos empezar a hacer otros mundos y hacer grietas, como dice Holloway. Entonces, bueno, no sé si faltan algunas personas, imagino que no, que se van a conectar después. Podemos empezar con el programa que tenemos, ¿no? Aquí. Y voy a dar la palabra primero a Alberto y después para decir las cosas que quiere decir sobre todo el evento. Y después vamos a empezar con las presentaciones. Gracias. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues yo estoy muy emocionado de estar en este espacio, a pesar de que estamos relativamente pocos. Creo que a veces pueden pasar cosas muy importantes en los micromundos. Siento que este es el caso porque pues construir entre todos un espacio de diálogo entre Grecia, Brasil, México, entre otros países, pues me parece que es extraordinariamente importante. Yo quisiera decir que de alguna manera creo que podríamos construir esta mesa como un homenaje a Carlos Walter Porto González, quien pues de alguna manera y consolidar el concepto de existencias. Y en mi caso, pues yo quisiera citar también las palabras de Lina María Hurtado Gómez, quien plantea en un texto que escribió al limón con Carlos Walter Porto González, llamado Resistir y Reexistir, la necesidad de reivindicar a los pueblos que buscan la posesión plena de sus condiciones materiales de existencia y que se proponen colectivamente superar la vida nuda, la vida sin horizontes, la vida, digamos, enajenada o explotada, y crear un mundo de vida con horizontes de sentido propios. Esa es la idea básicamente de la reexistencia. Yo quisiera pues decir que para nosotros es muy interesante poder hoy compartir experiencias del enorme poder ontológico que tienen los movimientos sociales y su gran capacidad para construir en los micromundos, en las regiones y a veces en escalas mayores, mundos posibles hermosos, con relaciones amigables con la naturaleza y con poder comunitario. Y en ese sentido, pues yo celebro mucho el diálogo. Quiero solamente decir que tengo aquí arriba de mi casa, del lado derecho, en esta parte, un barco traído de Acapulco con unos muñequitos traídos de Chiapas, unos compañeros zapatistas encapuchados, tzotziles, y lo tengo aquí como el símbolo del barco La Tormenta, el barco que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena enviaron a visitar a la Europa de abajo, pensando en la enorme importancia que tiene hilvanar las resistencias para potenciarlas y mostrar su poder de cambiar el mundo. Tuve el enorme privilegio de estar en Grecia, conocer en la isla de Lesbos a los compañeros, yo diría por lo menos 500 que estuvieron en la playa esperando la llegada de los zapatistas, que ensayaron durante semanas el himno
zapatista en español, y pues me tocó constatar los preparativos que ellos estaban haciendo para esperar la llegada de una delegación de compañeros integrantes del Congreso Nacional Indígena. Para mí, pues esa fue una muestra de la enorme potencia que tiene el pensamiento indígena contemporáneo de América Latina y su carácter de semilla y promesa de futuro. En ese contexto, pues les doy las gracias a todos por estar aquí y celebro mucho que podamos escucharnos unos a otros. Muchas gracias a Cristi, a Valeria, a David, organizadores de este encuentro, y a todos los participantes en sumarse a esta iniciativa. Le dejo la palabra a Valeria para que siga conduciendo la sesión. Gracias. No, adelante, Alberto. Pues si quieren, respetamos el orden que llevamos aquí dentro del programa que nos compartieron en el chat. Y bueno, yo puedo solamente, no quiero, le doy la palabra a David. No sé si Cristi también quieras hablar, y yo la verdad quisiera omitir mi participación para darle más voz y tiempo a ustedes. Yo con todo este rollo de que fue un error nuestro haberles pasado un link equivocado, pues me gustaría más que nada que ustedes dialogaran, y yo nomás les podría pues reiterar la cuestión de por qué justo insistimos y quisimos poner la idea de reexistencias, que más o menos ya lo expliqué, y hablar de microgeopolítica, sobre todo porque creemos que estas geopolíticas también tienen que dar un giro, no desde esta globalización impuesta del sistema hegemónico, sino que también nosotros, a través de nuestro cuerpo territorio, pues comenzamos con estas microgeopolíticas que tienen que ser mucho más escuchadas, mucho más tomadas en cuenta, y en el mismo sentido que dice Cristi, creo que podríamos dejar de utilizar el desde abajo, que quizás nos resonó y nos hizo sentido hace tiempo, hace unos años, gracias a los zapatistas, y ahora podemos ir subiendo, digamos, eso desde abajo, ponerlo más a un contexto horizontal para llegar a ese arriba, ¿no? No sabemos si realmente esa es nuestra finalidad, estar arriba. Yo creo que más bien podríamos apostarle a esta horizontalidad. Y bueno, es importante siempre empezar desde abajo, eso sí, desde un desde abajo que quizás no muestre tanto una jerarquización o una inferioridad, sino un desde abajo para reconocernos desde dónde venimos, desde la tierra. Entonces, bueno, desde esas microgeopolíticas es lo que nosotras queríamos empezar a hablar para hacer esta conexión con las otras escalas que también nos atraviesan en los cuerpos a partir de estos ejemplos y estas prácticas de reexistencia que ustedes traen hoy en día para la discusión. Entonces, pues no sé quién quiera hablar, Cristi o David, adelante, y tómense la palabra con toda la libertad para seguir el diálogo entre ustedes y entre nosotras también. Bueno, yo tengo aquí el programa en mi teléfono, porque entonces primero voy a dar la palabra a David Barrios Rodríguez, y después a Eugenia Cuñaki, después a Alberto Betancourt Posada, y después yo, y después Constantino Zafiris, y después Roberto Márquez y Eñusera. Después vamos a hacer una pausa un poco pequeñita para tomar un agua, no sé, para 5 minutos. Después vamos a seguir con cartografías críticas, con Juan Luis Toledo, Ana Laura Contreras Hernández, Clarisa Monserrat Hernández y Pamela Anani Ayala Alvarado. Eso es el programa que tengo aquí. El problema es que, como no es mi computadora, no lo puedo pasar aquí, no sé cómo hacerlo. Entonces, no sé si es lo mismo. La reunión. Entonces, sí. Primero, entonces es... Creo que sí. Cristi, perdón la interrupción. Cristi, perdón la interrupción, no sé si me escuchas. Yo quisiera proponer nada más que tomara la palabra primero Juan Luis Toledo y luego yo, porque lo que yo voy a presentar está ligado con lo que dicen Clarisa y Ananí. Me gustaría que lo presentáramos juntos en bloque. Pues pero vamos a ver después. Ahora va a hablar David y después vemos
En la segunda mesa, ¿cómo lo vamos a hacer? En la segunda parte, pueden presentar todos juntos, como quieran. Ok, Sí. bueno, ahí ya me escucho. Creo que no se está viendo mi presentación. Entonces, creo que Se está cargando, voy David. a... A ver. Ah, no. ¿Puedes volver a intentar a ver si jala? Sí, tal vez lo que no voy a hacer es maximizarla, o sea, la voy a dejar Vale, como un poco chiquita porque creo que ahí es cuando se ve un poco... talenta. Ahí ya se ve, ¿no? Bueno, me voy a ir rápido para que me dé tiempo de llegar lo No, más... todavía no, David. ¿No? Ahora sí. Listo. ¿Sí? Sí, sí, adelante. Ok. Bueno, voy rápido para que pueda alcanzar lo más posible. Mi presentación, digo, tiene que ver con temas que he ido trabajando los últimos años. Esto, así como decían Valeria, Alberto y Cristi, bueno, esto en particular está muy empapado de lo que ocurrió cuando hicimos la caravana hasta el Sur Resiste hace algunos meses por el sureste de México. Específicamente, en algún momento voy a hablar de algo que nos tocó ver en el estado de Tabasco. Y, digamos, en esta división entre colegas del trabajo, bueno, a mí me toca hablar un poco de los diagnósticos, un poco más de cómo el tema es muy preocupante y hay que meterle y que así como en la teoría y en el análisis podemos dar cuenta de esta catástrofe en la que estamos inmersas e inmersos, en la realidad, en la cotidianidad, pues por supuesto que tenemos que apostarle por revertir este proceso, por frenarlo, por digamos, tener elementos para darle la vuelta, ¿no? Bueno, ahora estoy intentando cambiar la imagen y no puedo. Ahí está. Bueno, lo voy a dejar así porque si no, esto no se va a ver. Bueno, esto es perdón, es que está un poco lento la, la- las diapositivas. Pero bueno, les voy comentando sobre esta idea de lo que llamó Susan Sontag en algún momento una epifanía negativa, que fue justo cuando tuvo conocimiento de lo que ocurría en los campos de exterminio nazi, ¿no? A mí me pasa esto mismo, esta epifanía negativa, cuando soy consciente de lo que ocurre con la devastación del ambiente. Esta imagen que están observando es de lo que pudimos atestiguar. Estábamos ahí, me parece que tanto Eugenia, Cristi y yo, en esta región de la selva maya que ha sido devastada para la construcción del Tren Maya y las actividades extractivas que están asociadas, o el llamado Tren Maya. Y me parece que es algo que más que hacernos entrar en depresión o hacernos bajar los brazos, a por el contrario nos tiene que empujar a esta agenda que ha sido la agenda en muchos lugares, pero que en México está muy identificada con el Congreso Nacional Indígena, que es la lucha por la vida, ¿no? Que es la lucha más importante de nuestro tiempo. Acá, bueno, plantear que nos encontramos en un escenario en el que ya lo ha dicho Cristian Parenti, pero también Dunlap bueno, yo también lo he tratado de trabajar, esta idea de que estamos ante la convergencia entre los procesos de avance del neoliberalismo sobre los territorios con los procesos de militarización y toda la deriva ambiental de la crisis civilizatoria, ¿no? En particular tiene vinculación o relación con cómo la construcción de la infraestructura, de las actividades extractivas y estos actores armados, ¿no? Como el carácter coercitivo de este modelo de muerte, están, digamos, avanzando sobre los territorios, también conformando como dice Dunlap, un trilema catastrófico. Y algo que yo he intentado explorar más para el caso de América Latina y de México es cómo estos actores armados no solamente tienen que ver con la policía, con el ejército, las Fuerzas Armadas, sino también con otros actores armados, lo que yo en algún momento he llamado formas de violencia armada
organizada, ¿no? Formas de violencia colectivas, pensando en las estructuras de la economía criminal para América Latina y el Caribe. Nuestra región, bueno, si partimos, digamos, de un principio integrador o principios integradores como, por supuesto, la propuesta del moderno sistema mundo de Wallerstein, el grupo Americana Colonialidad, inclusive la teoría marxista de la dependencia, que entre sí siempre hay pugnas que me parecen un tanto estériles, pero que nos hablan de cómo América Latina, en esa perspectiva amplia, larga de los 500 años, ha sido muy importante para la conformación de la modernidad. Y yo acá pongo en relación dos epígrafes que utilicé también para un texto del diario de Cristóbal Colón, cuando recién llegado a los pocos días de haber arribado al continente, abiertamente plantea que, bueno, que la región es muy bonita, que todo es muy interesante, pero que en realidad lo que les interesa es el oro, ¿no? Más que otra cosa. Y la otra declaración que se hizo muy viral a principios de este 2023 es de la general Laura Richardson, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, cuando en una conferencia de un think tank plantea esta idea de que en efecto la región de América Latina y el Caribe es importante para Estados Unidos por los bienes naturales que tiene, ¿no? Por supuesto, estos que ahora son muy importantes para todo el tema de la llamada economía digital, el litio, las tierras raras y demás, pero también, por supuesto, los hidrocarburos fósiles y, desde mi punto de vista, lo que debería ser más preocupante por lo que representa para el sostenimiento de la vida, pues que es el agua, ¿no? Entonces, bueno, después de esto me voy muy rápido. Yo traía acá un esquema, pero va a ser un poco, sería muy largo de platicar. Pero bueno, que ante este debate que también me parece que se ha polarizado muchísimo sobre extractivismo, neoextractivismo y demás, lo que deberíamos de considerar es en esta temporalidad más amplia, ¿no? De los 500 años, 531 años que se cumplieron justo la semana pasada, la región ha tenido este papel de ser, entre otras cosas, proveedora de materias primas, a pesar de que por supuesto tiene un cierto peso la industrialización y demás, o el sector de las manufacturas, pero que lo que marca, digamos, en una perspectiva más amplia y desde mi punto de vista un poco a mayor profundidad, es cómo estas actividades extractivas, por eso no me gusta usar ni extractivismo ni no extractivismo, al mismo tiempo que han tenido efectos generativos en los países centrales del norte global, como le queramos decir, han tenido estos efectos destructivos en el sur global. Y esto se mantiene hasta la actualidad en un momento en el que la vida humana y no humana está en un riesgo muy patente, ¿no? Ahora lo que se ha incorporado también a esta ecuación es estas tecnologías que son sumamente destructivas, como la fractura hidráulica, la minería al cielo abierto, pero también el agronegocio, el monocultivo, la utilización de organismos genéticamente modificados. Y de lo que me gustaría también hacer un énfasis es que inclusive la construcción de infraestructura está contribuyendo con ese proceso de devastación ambiental, en especial, o algo que es muy llamativo, paradójico, que la construcción de toda esa infraestructura que se requiere para la transición hacia, entre comillas, energías limpias, está provocando también muchísima devastación ambiental, porque para la construcción de los parques eólicos, de los fotovoltaicos y demás, se utilizan también muchísimos minerales como tierras raras y otros elementos que en su proceso de extracción van generando mucha devastación, ¿no? Acá justo hablaba yo al inicio de cómo tuvimos la posibilidad de atestiguar esto en el caso del sureste del país, en este caso no por una transición hacia energías verdes, sino por cómo el actual gobierno de México, y así como otros gobiernos de América Latina, insisten en el patrón fósil de hidrocarburos, ¿no? Entonces acá nos tocó observar qué ha provocado la construcción de esta infraestructura, que habla todavía de nociones como desarrollo y demás, como en el caso de la refinería de Dos Bocas, que para su construcción fueron destruidas 300 hectáreas de manglar, y también como para la construcción de estas megaobras, el llamado Tren Maya y el Interoceánico y estas refinerías, se está
extrayendo muchísimo material de de los ríos, de las orillas de los ríos. Se está erosionando estos bancos de materiales y está provocando muchísima erosión que en última instancia, y esto tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar, que es el bosque en Tabasco, básicamente lo que ya generó es que esa comunidad ya se la tragó el mar, ¿no? De aquí solo voy a poner dos imágenes. Por cierto, quiero agradecer a la compañera Libertad Huerta, que fue quien tomó estas imágenes. Esta es la primaria de ese poblado del bosque, después de que el mar se lo tragó por el efecto, insisto, de la extracción de estos distintos elementos para estas mega obras de infraestructura, ¿no? Entonces, ese es un problema, la construcción de infraestructura, que además está en boga. Cada vez hay más megaproyectos en todo el mundo para construir puertos, carreteras, en este caso trenes, en fin, es toda una discusión también sobre cómo definimos un megaproyecto. Pero también otro elemento importante es que hacia adelante se anticipa una utilización masiva de tierras raras, de litio y de otros minerales para todo esto de la economía digital, ¿no? Los automóviles, las baterías de los coches eléctricos, las pantallas, los teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Entonces esto nos señala un peligro muy tangible por lo que puede implicar, ¿no? Entonces yo lo que estoy, digamos, interesado en poner acá, antes de que mis compañeras y compañeros también nos ayuden a pensar las cosas desde otras escalas, desde otros lugares, es cómo tenemos también que pensar esta senda en la que estamos metidas y metidos, porque pues nos pone, insisto, en un riesgo muy latente, ¿no? Me voy muy rápido sobre algo que creo que hay que considerar. Esto es algo pues especialmente complejo de analizar, pero bueno, cómo desde distintas perspectivas, algunas más metafóricas que otras, como el reloj del fin del mundo que está, digamos, sacando esta sociedad de científicos de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, pues cada vez se habla más de que estamos aproximándonos hacia una catástrofe que puede ser muy decisiva y por supuesto será muy letal, que bueno, en este caso se fue incorporando la dimensión ambiental, pero ya desde perspectivas menos metafóricas, ya hay científicos que han planteado que estos 9 límites planetarios que consideran la acidificación de los océanos y otros elementos más, en la utilización de fertilizantes y demás, en 2022 ya cruzamos 5 de esos 9 límites planetarios, que si cruzamos esos 9 ya el proceso es ambientalmente irreversible, ¿no? También estamos ante la sexta extinción masiva de especies. Si lo pensamos específicamente desde la extracción de estos minerales, hay un estado que un par de científicos del Estado español han denominado Tanatia, como ese estado en el cual llegará la Tierra cuando se extraigan todos los minerales disponibles. Les Valero, porque es papá e hija Valero. Y por supuesto esta discusión que ha sido más recuperada en los últimos años sobre si el antropoceno lo podemos pensar como esto que estaba teniendo lugar de ya, digamos, el legado geológico que tiene la especie sobre el planeta, o si lo remitimos a un modo de producción que desde hace 531 años se ha perfilado como un necroceno, o sea, como un modelo que en última instancia es, por supuesto, asesino o tiene la muerte en su horizonte, ¿no? Por supuesto, nuestra región hay una cierta actualización de la División Internacional del Trabajo, en la que ahora tienen un lugar muy importante esto que decíamos, las tierras raras, el litio, por supuesto los hidrocarburos fósiles y demás, pero también el agua, que ya no solo se utiliza para el consumo humano o de otras especies animales o para el cultivo, sino también para la minería, ¿no? Entonces ahí también hay algo que sigue estando muy presente en nuestra región. Yo aquí incorporé el tema del llamado de crimen organizado, o en realidad de cómo nuestra región es la proveedora de una serie de sustancias que alivian los dolores o pretenden aliviar los dolores de una sociedad tan estresada y enferma como la que vivimos. Y bueno, acá yo había puesto algunos elementos, ¿no? De datos, ¿no? De en qué situación se encuentra actualmente la degradación planetaria. No me voy a detener porque quiero fomentar, por supuesto, que todos podamos tener un poquito de tiempo para plantear lo que queremos decir y luego poder discutir un poquito y bueno, pensar esto desde la perspectiva del necroceno, ¿no? Que todo este proceso, como decíamos en otro momento, no es solo productivo, también es necrótico.
el capital es la sexta extinción personificada, busca la obsolescencia programada de toda forma de vida y que la extinción, y esto es algo que sí me gustaría que pensemos, ¿no? Insisto, no para bajar los brazos ni para deprimirnos, sino para pensar todo lo que tenemos que hacer para detener y revertir este proceso, ¿no? La extinción está en el corazón de la acumulación capitalista. Y ya solo para pensarlo en términos un poco de nuestra región, pensar que esto tiene, por supuesto, un apalancamiento fundamental, que es la violencia, los procesos de desreterritorialización y la militarización, que corre ya no solo por vía estatal o institucional, sino también desde lo privado paraestatal, y lo vemos pues, en muchos de los conflictos socioambientales que ahora hay en la región, ¿no? Tienen, por supuesto, una imbricación importante con las fuerzas de los estados, pero también ya tienen su propio peso específico, ¿no? Y también esto nos está permitiendo, por supuesto, observar como la emergencia de ciertos fenómenos novedosos en América Latina y el Caribe, que son por supuesto muy perversos, ¿no? Y ya solo para finalizar, pensar en que pues nuestra región, América Latina y el Caribe, es una de las más riesgosas para las y los defensores del territorio, tiene un papel importantísimo todo lo que está ocurriendo en términos de represión y aniquilamiento de los pueblos indígenas, que son también defensoras y defensores del territorio, y que toda esta violencia está a cargo, por supuesto, insisto, de tanto fuerzas de los estados como grupos paraestatales o paramilitares, ¿no? En especial en México esto ha sido muy palpable y aquí, bueno, damos las cifras de todo el tema de la represión a las y los defensores del territorio y cómo esto se ha incrementado inclusive en los últimos años, ¿no? De hecho, en el informe del año pasado de Global Witness, México ya aparece en primer lugar por encima de Brasil, Colombia y Filipinas, que, digamos, habitualmente habían estado oscilando en los tres primeros lugares, pero ahora México ya tiene esa infame distinción. Y bueno, habría que revisar ahora el del último año, que no tuve posibilidad. Pero también quiero, digamos, cerrar, pues, para dar pie a mis compañeras y compañeros. Esta pinta la hicimos el pasado 12 de octubre en el Zócalo de Ciudad de México, frente a el edificio de gobierno del país, con los nombres de todas las personas que han sido asesinadas, integrantes del CNI, en este último sexenio, más de 50 personas asesinadas o desaparecidas, y pues este mensaje de ese legado de memoria de los 531 años de dignidad indígena, que es verdad, son luchas que tienen su especificidad, pero también recuerdo algo que decía una compañera otomí justamente en esta caravana en la que estuvimos hace algunos meses. Por cierto, el día de ayer, antier, tuvieron una agresión muy fuerte en la casa Samir Flores, que plantea la compañera: nosotras y nosotros no venimos aquí a solidarizarnos, en este caso con la gente de la península o el corredor. Esta lucha, por supuesto, nos compete, es una lucha por la vida, ¿no? Y ahí yo creo que esto es algo que debemos de considerar de manera muy importante, porque en efecto en esto nos va la vida a todas y a todos, y no solamente a las formas de vida humanas, sino también a las formas de vida no humanas, ¿no? Entonces, bueno, con eso quiero terminar y bueno, espero que haya más posibilidad de dialogar, no me quería extender mucho. Gracias. Bueno, ahora es Iñaki. Gracias, David, para la presentación tan interesante y para irnos memorizar todo este. Hola, Hola por mi parte, buenas tardes de aquí. De verdad es un día que no estamos muy bien aquí en Grecia, la gente que estamos con la resistencia en Palestina. Y quiero decir que el comunicado de ZLN, de Moisés, no era bueno comunicado, la primera vez que no estoy de acuerdo. Porque hablamos no sobre dos partes iguales, pero hablamos sobre una parte que es el colonizado y el parte es el colonizador. Y esto que pasa ahora en Palestina es
un genocidio. Y de verdad, yo no sé si puedo decir bien este día. Y queremos ayudar a los jóvenes zapatistas a entender algunas cosas que pasan en Palestina, que es una ocupación de un Estado de Estados Unidos. Gracias por la oportunidad de participar en esta discusión. Mi presentación seguramente será desde la posición y la capacidad de una abogada que defiende los derechos de los refugiados e inmigrantes en Grecia, que también como antropóloga que está familiarizada con conceptos y análisis relacionados con el colonialismo en su continuación neocolonialismo. Voy a hablar ante todo de las fronteras. Grecia está situada en la parte sureste de Europa, participa en la Unión Europea, un organismo institucional de clase principalmente de los Arepa, y tiene fronteras con Turquía. Con una manera colonialista se llama Oriente. Grecia es la frontera de Europa con los países del Oriente. No hay duda de que esta ubicación geográfica de las ciudades en el pasado jugó un papel importante en el cambio cultural dentro del Mediterráneo y el desarrollo de muchas civilizaciones. Sin embargo, no hay duda de que el Estado griego se ha convertido en la guardia fronteriza oficial de la Unión Europea. No hay duda de que la frontera es una zona gris, donde la gente no tiene derecho a tener un derecho, como lo expresó Hannah Arendt, refiriéndose a los judíos durante el periodo del régimen nazi. La frontera es el lugar donde las violaciones de los derechos humanos constituyen la política oficial y donde su extensión se amplía constantemente, con el resultado de que las violaciones de los derechos humanos, principalmente de la vida, alcanzan a otros grupos de población, incluidos los gitanos o romanos, pero también a los griegos, como el asesinato de Adonis Kariotis este verano en Grecia, donde un oficial de un barco le arrojó al mar para que no entre al barco, causando que Adonis se ahogue en segundos. Según el testimonio del oficial del barco, lo hizo porque creía que Adonis era pakistaní. Una legalización de la muerte del otro basado en su origen diferente, origen de Oriente y musulmán. En el 14 de junio, entre 700 y 750 personas de origen sirio, egipcio, palestino y pakistaní, en su mayoría hombres, pero también mujeres, se ahogaron en uno de los naufragios más dramáticos del Mediterráneo. Las responsabilidades de la Guardia Costera griega que estaba presente están siendo investigadas por una justicia que ha demostrado en otros naufragios impunidad a todas las violaciones de derechos humanos en las fronteras. Las responsabilidades se relacionan con la violación del derecho del mar y la obligación de rescatarlos mientras se encontraban allá y habían sido informados horas antes de la situación de peligro en la que se encontraban, y además, según denuncias de los rescatados, el naufragio estaba causado por el intento de remolcar el barco en violación de los protocolos de salvamento, tal vez como la intención de remolcarlo a Italia, lo que provocó el naufragio. El naufragio de Pilos ciertamente conmocionó a Europa, francamente por un lado y hipócritamente por otro, y me estoy refiriendo a los dirigentes políticos. El naufragio que escapa la responsabilidad de la Guardia Costera griega es el resultado de un capitalismo eurocéntrico, blanco y racista. Grecia es una parte clave de esta política. Y cuando decimos política, ¿a qué política nos referimos? Primero, el principal pilar sobre el que se ha construido el Estado griego en los últimos años está relacionado con la política de los llamados pushbacks, es decir, el retorno informal
y irregular de personas que entran por la frontera, refugiados y migrantes, es decir, a Turquía. Una violación que nunca fue admitida por los ministros pertinentes y el primer ministro, sino que, por el contrario, la negaron públicamente. Como parte de estas violaciones, miles de personas, principalmente de Siria, Afganistán, Palestina, Irak, Egipto, Pakistán, Bangladesh, Congo, Marruecos, Argelia, Somalia y Sudán, han sido empujadas ilegalmente a Turquía y miles, lamentablemente, se han ahogado y muerto en el mar greco y turco y las fronteras terrestres entre Grecia y Turquía. Los nuevos ascensos han construido a la policía griega en una lógica de impunidad que se extiende a otros segmentos de población, como dijimos y he dicho anteriormente. Segundo, legislación europea. No quiero hablar demasiado porque no tenemos tiempo, pero la propuesta legislativa europea establece un sistema de asilo puramente colonialista, donde la atención de los refugiados será la política principal. Por ejemplo, se ha propuesto reglas que Europa Unión va a dar 10.000 euros por cabeza a los países que se hagan cargo de la deportación de los inmigrantes, si los países del sur no han conseguido deportarlos. Cabe señalar que los países del sur, entre ellos Grecia, según la normativa europea, son responsables de examinar sus solicitudes de asilo y especialmente en Grecia, las islas fronterizas con Turquía, como Lesbos, que triste está, son responsables de mantenerlos allá, concentrarlos los refugiados hasta el examen final de su solicitud, formando de esta manera las islas como un cárcel. Tercero, el ataque a refugiados y migrantes y su presentación y construcción pública como una amenaza híbrida, como instrumentos de Erdogan, el presidente de Turquía, que parece que es el enemigo de Europa o de Grecia. Este ataque comienza desde arriba, desde el propio Consejo de Europa, y trata de influir también en la agenda común. Organizaciones de extrema derecha aprovechándose de las circunstancias y organizando pogromos contra los refugiados. Ha habido muchos ejemplos en los últimos años, pero el más reciente fue este verano, cuando una región entera se quemó debido a la diferencia del gobierno hacia la protección del medio ambiente. En este momento, grupos de extrema derecha comenzaron a cazar inmigrantes acusándolos que eran enemigos y han provocado los incendios a propósito. El mismo primer ministro del país, bajo cuya administración se ha quemado la mitad del país, esta vez culpó a los inmigrantes del incendio sin pruebas. Al contrario, todos los científicos dijeron que la falta de protección forestal, guardias forestales, bomberos, combinada con la crisis climática, son responsables de la magnitud de los incendios. Cuatro, la llamada protección de fronteras es una industria fronteriza que a través de esta protección del terror gana enormes sumas de dinero. La industria de la vigilancia fronteriza es una de las más rentables y sus ingresos equivalen a los de la industria de armas. Al producir miedo se produce la necesidad de protección. Tenga en cuenta que la Unión Europea y Grecia necesitan trabajadores. Los agricultores en Grecia no tienen trabajadores para cosechar y están rogando al gobierno que traiga trabajadores de otros países. Sin embargo, vivimos en una época en la que la crisis climática combinada con la crisis energética y el ascenso de la extrema derecha en Europa dan un estigma de racismo aún más fuerte al capitalismo. 5. Desafortunadamente, aunque la retórica crónica sobre los musulmanes peligrosos no tienen ejemplos que respaldan sus afirmaciones, la islamofobia es desafortunadamente una de las herramientas que actualmente dominan. Actualmente se está intentando arrasar Gaza
una zona que apartheid donde los palestinos indígenas viven en condiciones de apartheid. Esto no lo digo yo, ya lo dicen organizaciones de derechos humanos del mundo como Human Rights Watch, Internacional, Amnistía Internacional, sin acceso de agua potable, alimentos bloqueados y los desechos y aguas residuales de los colonos blancos israelíes terminan en los territorios palestinos. La mayoría de los refugiados son musulmanes que han sufrido las intervenciones de OTAN, guerras civiles y dictaduras financiadas por la Europea Unión, Estados Unidos y otras potencias. Por supuesto, también hay muchos inmigrantes y refugiados de África, donde los europeos blancos les roban sus riquezas, devuelven la basura de los residentes blancos y los mandan a las fronteras. Desgraciadamente, esto es Europa, pero esta Europa es considerada la tierra de los derechos del progreso. Es muy democrático. En el muy democrático Berlín, la policía prohibió las manifestaciones pro-palestinas y el uso de símbolos pro-palestinos. Por eso llevo yo esto, porque ahora es casi legal llevar esto en Europa. 3 países han prohibido las demostraciones sobre Palestina. Solidaridad. Dentro de este clima debemos ser capaces de existir y resistir, teniendo claro que los refugiados y migrantes son bienvenidos y los queremos con nosotros, que vivan con nosotros. Intercambian experiencias y culturas y experiencias políticas también. No es un día que puedo estar muy optimista para el de Europa, ni para el que va a pasar en Europa en los meses que vienen, en las semanas que vienen. Y por eso no sé cómo va a ser la existencia si no entendemos qué pasa al sur del mundo. Bueno, gracias, Evgenia, para... No sé, ¿terminaste? Sí. Gracias para... No estoy optimista ahora. Gracias, es muy, bueno, muy fuerte, ¿no? Todo lo que está pasando al Mediterráneo en este momento y en las fronteras en general, ¿no? También de los Estados Unidos y de Guatemala, pero ya es más fuerte, yo creo, porque vemos mucho lo del colonialismo, ¿no? Que se ve ya muy fuerte. Gracias. Entonces, yo pienso que normalmente después era Alberto que dijo que quiere hablar con a la otra, a la segunda parte, y después yo estaba, entonces yo creo que voy a dar la palabra más a Roberto Márquez y Enio Cera. Sí, Constantino Zafiris está aqui. Está aqui Constantino Zafiris? Não vejo. Pelo nome, não vejo aqui. Sí, no está, Cristi. Yo tampoco no lo veo. Por eso estoy diciendo que mejor pasamos con Roberto y Enio, y si se conecta, él va a hablar después. Muy bien. Y además es más ligado, ¿no? La cuestión de racismo y eso. Mejor escuchar a Roberto y Enio ahora. Gracias. Sí, se puede. Bueno, ¿dónde está Enio ahora? Estaba aquí. Es arriba. Está aquí. Eso sí. Es cerca Hola. del micrófono. Hola, ¿Me Enio. escuchan ¿Cómo estás? todos? Hola. ¿Dónde está Cristi? Bueno, perdón porque mi voz no está muy buena, entonces voy a hablar más despacio y no sé si, Cristi, pensé en hablar en portugués porque no estoy muy bien para hablar español ahora. ¿Hay problema? Bueno, pero ¿quién va a entender? Eso es el problema. Pero sí puedes hablar. Sin problema. Sí, yo digo, Cristi, que hable, que si você pode falar devagar y así entendemos. Sí, ok.
O en inglés. ¿Prefieres hablar en inglés? Não, prefiro em português. No, en portugués. Eu Bueno, vou tentar falar devagar e caso vocês não entendam, vocês me avisem, por favor, e aí eu falo em espanhol. Então, nosso trabalho, meu e do Roberto, se chama Invisibilidades na cidade do Rio de Janeiro, pandemia e direito à educação nas favelas. É um trabalho que foi feito pensando nos efeitos, nos impactos da pandemia na cidade do Rio de Janeiro, mas mais especificamente nas favelas, e como as populações, os moradores desses territórios se organizaram para enfrentar esses efeitos. Não é exclusividade do Brasil, todos sabem que a pandemia agravou as desigualdades que já existiam. A pandemia não causou desigualdades, ela apenas agravou. No caso das favelas do Rio de Janeiro, que já é um contexto socioespacial bastante difícil para a grande maioria da população, o enfrentamento à pandemia ele se deu de uma forma quase invisível, tanto para o poder público, o Estado em geral, quanto para boa parte da sociedade. Isso fez com que seus moradores, as pessoas que vivem nas favelas, tivessem que tomar iniciativas de combate aos efeitos da pandemia por conta própria, em diversas frentes. De novo, eu acredito que isso não tenha sido uma exclusividade das favelas do Rio, mas eu só quero chamar a atenção para o fato de que na cidade do Rio de Janeiro, que é a segunda metrópole do país, do Brasil, ela é um centro urbano em que 19% de seus domicílios, das suas casas, se encontram em favelas, em territórios populares conhecidos como favelas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Algo importante para a gente falar em termos de isolamento social, o que aconteceu naquele momento, com o slogan "ficar em casa, quedar-se na casa". Esse comando de ficar em casa tem significados diferentes de acordo com a classe social, o lugar e a raça. Moradores de favelas já convivem com isolamentos sociais e restrições de circulação na cidade, principalmente relacionado à política de segurança pública. Nesse momento, vivemos aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez, operações policiais que adentram nessas comunidades, nesses territórios, uma extrema violência e que não respeita a população que ali vive. Além disso, durante a pandemia, eram nas favelas que moravam e que moram trabalhadores e trabalhadoras que sustentaram os serviços básicos para dar suporte ao isolamento social. Só um momento, por favor. Ao isolamento social das classes médias e das elites. Um outro dado importante, a partir de trabalhos que nós consultamos do Observatório de Favelas, uma organização liderada pelo professor Jorge Luiz Barbosa, da Universidade Federal Fluminense, e Jairson Silva, também da UF, é de que a ideia de casa não significa apenas residência para as favelas. A sua função ela é alargada. Segundo esses pesquisadores, elas podem significar oportunidades de geração de renda, como pequenos negócios de origem familiar, e que se mantém graças ao mercado local constituído na própria favela. ¿Ustedes comprenden? Pero seguir hablando portugués? Sí. Bom. Sim. Por mim está ótimo. Obrigado.
E como que foi esse enfrentamento? E aqui nós falamos de uma maneira bem geral, porque é bom que se diga que as favelas, elas, embora tenham uma unidade, algo que é similar entre elas, elas são muito diferentes, obviamente, mesmo na mesma cidade como Rio de Janeiro. E a organização, as organizações e as formas de enfrentamento também foram um pouco diferentes. Nós vamos aqui tentar falar daquilo que foi, no geral, que aconteceu. Primeiro que algumas pesquisadores, durante aquele momento, por uma série de questões e contatos que elas tinham, elas conseguiram já produzir um material e saber o que estava acontecendo. Então, alguns recursos que foram mobilizados por movimentos comunitários e sociais foram identificados, por exemplo, como um conhecimento da situação local. Esse foi um recurso muito mobilizado por esses coletivos que já conheciam a situação naquele momento, aliás, já conheciam as características daqueles territórios. A experiência com processos de mobilização também foi algo que contribuiu para que diferentes ações acontecessem. A coragem, a disposição de luta também foi algo importante naquele momento e que fez com que muitas ações pudessem acontecer. Dentre essas ações, uma série delas, e nem todas as favelas tinham da mesma forma, mas, como eu disse, de maneira geral. Ações, por exemplo, de garantia de subsistência através da distribuição de alimentos, a comunicação comunitária, já que a comunicação em geral ela era muito voltada para a população em geral e não apontava características daquele espaço, aquele território que tem características muito próprias. Então, uma comunicação comunitária para os moradores das favelas. A prevenção também à doença. A produção de mapeamentos e dados. Algumas organizações com um pouco mais de estrutura passaram a produzir mapas e dados sobre o que estava acontecendo nesses territórios. A veiculação de críticas ao poder público, principalmente através do uso de redes sociais, e a produção de planos de ação para o enfrentamento da pandemia. No que se refere à organização das ações, alguns pesquisadores identificaram 3 tipos básicos. A formação de frentes e gabinetes de crise, ou seja, coletivos que se organizavam para enfrentar a crise e tomar decisões em relação às ações. Ações múltiplas que não necessariamente eram unificadas no mesmo território, mas que, apesar do isolamento, cobriam diferentes territórios na cidade. E um outro tipo de organização eram ações pontuais. Essas eram menos institucionalizadas e elas aconteciam para atender demandas muito específicas de alguns locais. Sobre os recursos financeiros, obviamente, esses territórios pouco contaram com o poder público. Houve um auxílio financeiro do governo federal, mas pouco, era baixo o valor, e nem todos tinham acesso. Então, praticamente os recursos para essas ações dos coletivos, porque esse auxílio financeiro era individual, mas para as ações coletivas, esses recursos provinham quase exclusivamente de doações de pessoas físicas e de campanhas de financiamento. E havia pouca participação do setor privado. As empresas pouco contribuíram para esse processo nessas favelas. O nosso trabalho, ele também tem um foco, como eu disse no início, no título, em relação à educação. Como foi nesse momento a luta pelo direito à educação nesses territórios. E agora, para falar sobre isso, eu passo para o companheiro Roberto, que vai dar continuidade. Muito obrigado.
Yo pienso que así está mejor. Sí, se puede escuchar, puede, sí. Yo voy a intentar hablar en español, pero yo no hablo muy bien y yo voy a hablar despacio para que me entiendan. Bueno, primero yo quiero decir que ahora en Río de Janeiro, las favelas y principalmente la favela de Maré sufre una operación, una gran intervención de las fuerzas policiales. Y por eso yo no estoy en la universidad ahora, porque la Universidad de Río de Janeiro es muy cerca, vecino de la favela de Maré. Y las clases no van a acontecer ahora, ¿sí? Pero están allá. Los que viven allá en la favela de Maré van a vivir, están viviendo 9 días, son 9 días de intervención militar de la policía allá con sus armas y sus estrategias de, ¿cómo puedo decir?, de combate al tráfico. En portugués, desculpa, yo no sé cómo es en español, que hace. Entonces, en la pandemia, las intervenciones, las acciones de la policía en las favelas fueron, había más intervenciones do que ayer. La justicia tuvo que intervir y decir que no se podría hacer intervenciones de policía, operaciones de policía en las favelas en la pandemia, porque se mataron mucho en ese periodo, en ese tiempo. Bueno, pero yo estoy aquí para hablar de el derecho a la educación. Y empecé hablando de la policía en las favelas, porque nosotros vivimos una situación en Río, en Brasil, y en el Río, que es muy curiosa, muy interesante. No hablamos más de derecho a la educación, hablamos de derechos de aprendizaje. Entonces, cuando hay una operación, cuando hay una intervención de la policía, el conflicto en las favelas, las escuelas cerran las escuelas, no se va a la escuela, está bien, no hay problema, porque después puede tener las clases, en la pandemia puede hacer encuentros online o que sea, o reciben los trabajos y no hay problema. Bueno, pero para las poblaciones, pero para los pobres en Río, para los que viven en las favelas, la escuela es más importante do que el aprendizaje. Nosotros, la escuela muchas veces es el espacio donde se puede leer, donde se puede comer. Entonces, el derecho a la educación es más largo do que el derecho de aprendizaje. En nuestras investigaciones vimos que algunas de las iniciativas en las favelas comenzaron en las escuelas, como algunas de las acciones de comunicación. Un periódico empezó en la escuela, y hoy ese periódico hace 10 años, y hoy ese periódico está online y es un periódico de noticias, informaciones de la favela que es hecho por los que viven allá. Ese periódico empezó en una escuela. Bueno, y en la pandemia algunas
iniciativas y algunos movimientos para enfrentar el hambre, enfrentar el desempleo, enfrentar lo que pasaba en las poblaciones de favela. Fueron movimientos que vinieron de la escuela, como por ejemplo un movimiento en la Villa Crucero. Cristian conoce esa escuela y conoce la favela. Fue un movimiento de los profesores en la escuela para que se recibiesen la comida y y ayuda para los que estaban allá. Una directora de escuela me dice que en ese tiempo de la pandemia, había los que llegaban a la escuela, familias y madres que llegaban a la escuela y que pedían para la directora que se abriesen ¿cómo dice en español? Refeitório, la cocina, para que se pueda comer allá. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de escuela en parte de favela o en algunas partes de áreas que son de los pobres en algunas ciudades, como en Río de Janeiro, no hablamos solamente de cuestiones que son del currículo o de enseñanza o de aprendizaje, pero estamos hablando de un objeto que es una conexión de Estado con esa población. Y es un objeto que disputa el contacto de la población con el Estado, con el Estado, disputa con la policía, porque son los dos brazos que están más presentes en las favelas. Un brazo que es el brazo del control, el brazo del opresión, sí, cómo no, la policía y paredes, y el otro que es de los derechos, que son las escuelas allá. Entonces, nuestra investigación fue por lo que se pasaba en el periodo de la pandemia y la parte de las escuelas, la educación, cómo se podría hacer para cómo los habitantes, los que viven en las favelas, se relacionaban con las escuelas cómo las escuelas se relacionaban con la población en ese tiempo. Y ahora es muy importante ver cómo se pasa con esa otra forma de relación de la sociedad de Brasil con las favelas. La primera fue, como dice Enio, una relación en la pandemia. Y ahora estamos viviendo un tiempo de, no sé la palabra en español, es que sea de represión y control. Sí. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias a Roberto y Enio. A mí me hace pensar más a esta presentación, a estas palabras de Antonio Bispo dos Santos, que escribe en su libro A Terra Dá, Terra Que. Bueno, no lo voy a decir en portugués, pero lo que dice es que cuando los quilombos van a perder el miedo de las favelas y las favelas el miedo de los quilombos, el mundo se va a transformar completamente. Todo lo vamos a ver al revés. Entonces vamos a tener una sublevación muy diferente de lo que hasta la hora. Es muy interesante, ¿no? A mí, yo lo guardo, eso es fuerte porque es algo que puede unir también todas las luchas que pasan en el nivel rural, ¿no? Con las luchas en el nivel urbano. Que vienen de comunidades autónomas, de comunidades que ejercen sus derechos directamente, ¿no? Con la gente que vive en las ciudades,
bajo la misma necropolítica, la misma situación. No sé si quieren parar aquí y empezar un poco la plática sobre lo que escuchamos ahora, porque son muchos, esperando que sí se conecta también Constantinos, y después voy a hablar yo si quieren, no que me quedo a la final. Bueno, lo vamos a ver, porque el programa dice que yo voy a hablar de eso. Pero como Alberto quiere ir al final. ¿A qué horas tenemos que terminar la mesa? Tenemos como... Que solamente queda media hora y no sé si va a tiempo que expongamos. Alberto, no se preocupen por el tiempo. Lo que les queríamos proponer aquí dentro de la organización es que se siga, al fin que este link no se comparte con ninguna otra mesa, entonces podemos extender el tiempo, lo que ustedes decidan. Y mientras nosotras nos desconectaríamos un poco porque sí tenemos que hacer el cierre como oficial, entre comillas, en otro link, pero esta queda abierta exclusivamente para esta mesa. Entonces, sin problema de tiempo, ahora sí que autoorganicémonos con los tiempos que crean necesarios. Yo sugeriría que si quieren hagamos una pausita o algo, pero creo que sería terminar toda la ronda, ¿no? Y ya después abrir la conversación, en mi opinión. Porque de otra manera... Entonces, ¿seguimos con las presentaciones o eso es lo que dices? Y después vamos a hacer la plática de la primera parte y después vamos hacemos el pausa y vamos a la segunda parte. Está bien. Toca a mí, ¿no? ¿Constantinos está aquí? ¿Constantinos Zafiris? No está. Ay, ¿cómo me voy a conectar? Aquí clic, sí. Hacemos clic, ya está. Ya se ve. Ah, ya se ve, ya se ve. Y para pantalla completa aquí. A ponerlo, sí. Está bien. Pídese por aquí. Así. Sí, está bien. Alberto dijo no. Sí, muy bien. Entonces, bueno, voy a intentar hablar un poco rápido, ¿verdad? Entonces, este encuentro, más que nada, intenta recuperar la sabiduría de movimientos sociales y colectivos que resisten al capitalismo y al patriarcado, creando nuevos mundos en la vía Yala Afro-Latinoamérica y Europa Mediterránea. Bueno, yo voy a hablar más de la vía Yala Afro-Latinoamérica y un poco de Grecia, de la Europa Mediterránea. Entonces, el trabajo argumenta que la presencia continua de las luchas y la difusión de ideas anticolonialistas, antipatriarcales y anticapitalistas a través de acciones y contrainformación sistemática, finalmente logra que el mundo se acostumbre a la idea de que puede haber otra forma de vida y otra percepción de la vida que respecte las humanas y la naturaleza para la reconstrucción del tejido social. Entonces, dependiendo de la noción de la hidra capitalista que viene de los zapatistas, de hábitos de Bourdieu y de rizomas y ritornelos de Deleuze-Guattari y de grietas para la creación de nuevos que vienen de Holloway, Becky, STLN, Rick, Kni, MSTEM, TST, Quilombos de Salvador de Bahía de Río de Janeiro, todos hablan de eso, ¿no? Y de la lucha por la vida. Vamos a discutir un poco la posible asociación de estas nociones a través de ejemplos históricos, geográficos, pero con paisajes, ¿no? Entonces vamos a ver un poco sobre la producción social del espacio. Esa es una imagen que muchos conocen, ¿no? Este monumento de Bolívar en Bogotá que ya no existe, no está ya, pero por lo menos lo que existe sí es el cambio de gobierno, que está en peligro siempre por los militares, pero sí está. Pero, ¿por qué ya lo quitaron? Eso es muy interesante. Había una grande manifestación allá que siempre ponía algunas otras imágenes arriba de eso. Entonces, las que no se consideraban civiles siempre construían sus espacios de resistencia fuera de los espacios denominados civiles. Después de grandes revoluciones en general, estos espacios se incluyen, pero a veces se confunden como nuevos espacios de poder y pierden la significación de resistencia hasta que un nuevo movimiento los reivindica.
como es este caso del movimiento de Bolívar en Bogotá, como vemos este monumento, ¿no? Cristi, perdón, ¿puedes Sí. pasar la presentación? Es que nada más estamos viendo la primera, Sí, la sí, primera ¿cómo? no lámina. pasó, está en la primera. Solo ver la primera, ¿cómo? Sí, no le estamos Sí, viendo pasar. Ah, yo Ajá, aquí quizás, veo. yo pensé que ah, no empezó la presentación. Está A con ver, PowerPoint abierto y nomás. Aquí. ¿Aquí le estás dando pasar? Aquí. espérate, la voy Ah, pero normalmente sí, ¿no? Ahora la ven. No, la vemos, pero pasa. Si tú le das para ver si está pasando a la otra A diapositiva. ver, es que No, nosotros lo seguimos, vemos. sigue parada. No, sigue Qué raro. parado. sí. ¿Por qué? igual no sale. Salimos y entramos Oh, otra vez. ¿Así lo ven bien? A ver, creo que sí, espera, ahora te decimos. ¿La puedes, Luz, volver a quitar y volver a poner? A lo mejor se trabó y nos permite ver el cambio de diapositiva. Ahora ven la otra. Te estamos viendo a ti, Cristi. Ay, no ven la. No estamos viendo la presentación, perdón. Ahora A sí. ver, ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Solo, ajá, exacto. Ahora no, si puedes dar luz a la siguiente a ver si sí están pasando las diapositivas. Ahí vamos por acá. ¿O lo dejamos aquí así? Sí, lo Mejor, dejamos ¿no? así. A ver. Déjenlo así. Sí, déjenlo así y solamente si quieren ir Sí, se marcando. pasa. Exactamente. Ajá. Ahora sí. Así Cambió. pasa. Sí. Perfecto. Ah, muy Ya, ahora bien. sí, Es que Cristi. no veían. Y es importante ver, porque estaba mostrando el Ajá. monumento, ¿no? Antes de destruirlo. Es esto. Aquí ven entonces. Durante la revuelta de 2021 vemos cómo se transformó este monumento. Y podemos pensar que cómo los movimientos sociales urbano-regionales cambian la significación del espacio. Eso implica, por ejemplo, que un movimiento puede transformar un espacio de paisaje y de itinerarios individuales e indiferentes en espacios de solidaridad y de creación de lo común. Eso quiere decir, por ejemplo, imagínense aquí en México el Zócalo, ¿no? Que es un espacio que lo conocen de algunas exposiciones o que pasan para tomar el metro, pero el momento que se hace una grande manifestación allá y que cambia la significación del espacio. Allá, por ejemplo, en Colombia vemos también la transformación de este espacio por medio de la transformación de este monumento. Aquí vemos cómo empieza el gobierno a destruir el monumento. ¿Por qué? Porque ya tenía todos estos símbolos de las revueltas y durante la pandemia además. Entonces, los movimientos sociales urbano-regionales construyen otros valores colectivos y por último proponen valores antisistémicos. Entre estos valores, el derecho a la ciudad y el derecho a la diferencia son procesos cotidianos que incluyen a todas las personas que en el pasado no eran consideradas oficialmente como ciudadanos, inmigrantes, miembros de naciones autóctonas, afrodescendientes, mujeres y niños. Y aquí vemos la consigna feminista del Estado opresor que camina del Chile a Colombia. De otro lado podemos ver también consignas zapatistas. Es muy interesante. Entonces, como que vemos que pasan de una parte al otro como rizomas o como ritornelos, para usar los términos de los Guattari. Vamos a ver otro ejemplo en Chile, la revuelta de 2019. Aquí podemos ver la poética de las luchas que importa en este proceso y los simbolismos son muy importantes. Aquí es la estatua de Manuel Baquedano, héroe de la burguesía, asesino de pueblos mapuche, guaraní y de los pobres. Y vemos cómo esta estatua está recuperada, ¿no? De los mapuche con sus banderas.
que es la bandera nueva de los mapuches durante la revuelta social de 2019 en Santiago de Chile. Y vamos a ver cómo esta imagen pasa a la colonia Victoria, que está en Chile, que es la primera grande ocupación de la tierra en América Latina, en la vía ya la Afroamérica Latina, la primera ocupación de tierra para construir casas, muy famosa, que es construida de manera autoconstruida. Bueno, en Brasil las dicen favelas, ¿no? Allá las dicen son los barrios. Entonces ven esta imagen, cómo pasa, y se combina con todos los héroes del barrio que pasaron de allá, ¿no? Hasta la victoria siempre. Ustedes conocen la victoria de Víctor Jara, ¿no? Las canciones de Víctor Jara. Entonces la idea es que cómo se puede cambiar el hábitus con rizomas de otros mundos, cómo se pueden hacer grietas al capitalismo. Todo eso es un proceso abierto, no es algo que va en un otro mundo. Estas grietas no significan que vemos otro mundo. Que hacemos solo unos intentos de mostrar que se puede de otra manera. Y también si haces muchas grietas, después empieza a existir otros hábitos de sublevación, hábitos que dicen que se puede de otra manera. Entonces, atrás del mundo que vivimos, en el segundo plano se encuentra el mundo de los imaginarios, es otro mundo. En las relaciones recíprocas que percibimos en los escenarios del teatro, una tras de la otra, describimos el mundo de las utopías, más ligero, más etéreo que la realidad del mundo real dominante, nos dice Fernando Matamoros. En Holloway propone un nuevo enfoque para comprenderlas, el proceso de grietas en el capitalismo, pasando a primer plano a través de la multiplicación de acciones anticapitalistas en la vida cotidiana. Nos hace pensar también a Guy Debord en la internacional situacionista, esta plática, ¿no?, de John Holloway. Este proceso de acciones anticapitalistas en la vida cotidiana puede romper la esfera biopolítica sistemática y quizás cambie aspectos de hábitos y se relaciona con la tradición de la rebelión de Damianakos y al mismo tiempo con sociedades en movimiento, que dice Zbeki, y desde movimientos mundiales anticapitalistas, antipatriarcales, anticoloniales, ecológicas. En este sentido, los zapatistas sí traen todas estas ideas juntas, ¿no? El movimiento de los zapatistas es un movimiento revolucionario poético porque cambia los valores en la vida cotidiana. En realidad es el ejercicio de la construcción de un otro mundo, un mundo chichi donde quepan muchos mundos. Lo chichi en quichua, no, en aymara, ¿no? Este mundo quepa muchos mundos. Entonces podemos hablar de memorias en conflicto. Existe una lucha por el pasado, cómo se construye la memoria social. Los procesos de construcción de memoria son siempre abiertos y nunca acabados. Si vemos los murales construyen memoria social de una manera poética. Podemos pensar a los murales en México después de la Revolución Social de 1910, de serigrafías y screen de la Revolución Cubana, en 1959, de murales de las brigadas de la Unidad Popular y la Brigada Ramón Para en Chile, las arpilleras, los murales colaborativos en Chile también, pero también murales precolombianos, indígenas, que inspiran a nuevos mundos. Un ejemplo es aquí la Taniperla, en Chiapas. Este mural es muy famoso porque la policía lo destruyó, el ejército no lo destruyó. Y eso es importante porque el 11 de abril de 1998 este mural se multiplicó en muchos lados del mundo. Si buscan Taniperla en Google van a encontrar ahora este mural. Y eso no pasaba antes. Antes si buscaban Taniperla no salía nada. Entonces ven cómo se puede reproducir la información y hacer un sitio importante de su
historia, que ya no está el mural allá. El mural se hizo otra vez del otro lado de la montaña a la comunidad Culebra, allá donde en colaboración con los griegos hicimos, con mucha otra gente, ¿no? Hicimos una escuela, la escuela zapatista. Entonces, esta experiencia es interesante para ver cómo que cambia, ¿no? Cambia un poco el hábitus. Alguien no está acostumbrado, pero finalmente ve esta imagen muchas veces, y ya está acostumbrado que eso existe, ¿no? Que eso se puede hacer. Y así son los principios zapatistas. Caminan como ritornelos entre las casas, con calendarios, con pancartas, con fuegos, con camisetas, y dicen servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Los clichés o ritornelos capitalistas se infiltran en el interior de todos en forma de eslóganes. Un tipo de cliché actual es la distancia social, otro el miedo al otro. Eso se repite muchas veces por la tele, pero frente a los ritornelos capitalistas de la distancia social y de miedo al otro, cantamos ritornelos zapatistas, cambiamos el hábitus, hacemos nuevas territorialidades y construimos historia desde abajo. Si la guerra de información contemporánea es un conflicto con la historia, un intento de destruir las raíces, una guerra preventiva contra la memoria, las redes sociales que se construyen debajo de la tierra en este momento son las grietas de solidaridad que cambian los códigos del sistema capitalista dominante. Podemos cambiar los códigos con microacciones en la vida cotidiana. Que la vida cotidiana se convierta en una obra de arte, dice Lefebvre. Seamos todos poetas rebeldes en el presente. Este tipo de acciones también se hacen de los grupos de feministas, ¿no? Como aquí vemos en Montevideo la manifestación feminista en 2007, que dicen que no es tu culpa que tú eres sensual y provocativa, la culpa es en el sistema que te considera como objeto de pasión. Y aquí vemos ellas también, como aquí las brujas, que dicen que nosotras las brujas, las que sabemos conjurar, las que nos abrazamos para tener fuerza y seguir luchando. Había 500.000 de personas esta grande manifestación del 8 de marzo. Y bueno, un poquito sobre el viaje zapatista en Europa, cómo pasa, eso pasó también de la misma manera. ¿Por qué? Porque también existen muchas cartografías de la Europa que está en resistencia. Aquí es solo un mapeamiento de luchas para la justicia ambiental, pero existen muchos otros mapeamientos de luchas sociales locales. Entonces, estas luchas sociales locales se juntaron con toda su diversidad y todos sus conflictos también para esperar los zapatistas que juntan estas ideas, ¿no? Anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial. Aquí este es el mapa de los colectivos que lo tenemos todavía en construcción en Grecia y vemos los diferentes tipos de luchas que esperaban los zapatistas en Grecia. Más de 200 grupos, ¿no? Que estaban esperando a verlos y a platicar con ellos. Entre ellos, una de ellas es la de Megali Panagia Halkidiki contra las minas del Dorado Gold. Que vemos el Dorado Gold está también en México, está también en diferentes partes del mundo, ¿no? Con las mismas prácticas, también en Perú, para la extracción del oro, y está también en Grecia. Y allá hay también luchas. Lo que sí sería interesante es, después de tanta esta coordinación, que se puede coordinar estas luchas en el nivel mundial. Entonces ya está diferente si se coordinan. Ya va a estar diferente. Y aquí es Biomed, una industria recuperada que sí se coordinó con Zanon de Argentina, con toda la red de las industrias recuperadas que existe, que es en el nivel mundial, pero más en Argentina, donde hay 400 y algo industrias recuperadas.
hay a México también, pero en Argentina es más. Entonces ya vemos como que se puede la solidaridad entre ellos en el nivel internacional cambiar cosas. Esperamos que va a cambiar. Y termino en griego και dice. Το μεγαλύτερο ψέμα των τελευταίων ετών είναι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα επιβίωσης του λαού έξω από τα μνημόνια του καπιταλισμού. Entonces, eso lo dicen allá de Biomé. Esperamos que van a guardar el espacio. Ahora están en lucha para guardar este espacio que lo tienen tantos años que la policía quiere entrar para recuperar, para quitarlos. Lo que dice, eso lo que acabo de decir en griego, dice que la más grande mentira de todos los años es que no existe posibilidad de sobrevivir, que el pueblo sobrevive fuera de las directivas del capitalismo. Bueno, escribiendo entonces geohistoria como nomadología, vamos a intentar hacer la historia y la geografía que se construye en función de quiénes son, desde los que no hablan, porque ¿cuánto van a hablar los sin voz? Necesitamos una nomadología, que es una historia y geografía escrita desde abajo. Bueno, desde arriba, dijimos antes. Gracias. Sí. Podemos seguir con la plática, yo creo, ¿no? Constantinos está aquí, no sé. Gracias, Cris. Bueno, no sé, yo nomás retomo la idea que había propuesto Alberto de hacer el receso de 3-5 minutos para tomar energías y seguir existiendo en estos diálogos y alargarse el tiempo que consideremos, pero como ustedes crean pertinente, ¿eh? Esa es la propuesta. Muy bien, sí, podemos guardar 5 minutos y después regresamos y entonces vamos a hacer la plática al final, ¿no? Yo creo que sí, no sé cómo la ven. Exacto. Esa es la propuesta, Alberto. Ahí está. Perfecto, Sí, sí. yo creo que estaría bien para que nos escuchemos todos y luego ya iniciar el diálogo. Bueno, ¿Les parece? está bien. Sí, sí. Listo. Entonces paramos 5 minutos para poder ir al baño. Sí, eso. No se Regresamos. desconecten. Nada más, no desaparezcan. Solo pongan si quieren su cámara desactivada, igual el micrófono, y ahorita nos encontramos de vuelta, ¿vale? Bien. Vale.
Oye, ¿ya pasaron los 5 minutos o todavía no? Ya sé. Bueno, entonces. Pero nadie está aquí. Hola, Cristi. Así que cuando, Hola, cuando, hola. cuando ¿Estamos? quieran, sí, adelante. ¿Estamos listos? Bueno, Creo que damos. Alberto, es tú que hablas ahora, ¿o no? Sí, queridos compañeros, buenas tardes. A ver si podemos regresar. Los que puedan, si quieren prender sus cámaras. ¿Qué opinan? ¿Empezamos o esperamos tantito? A ver si están adentro, si están. Ok, no. Pues parece que sí. Pueden poner en el chat si están adentro. Sí. Los que no, o tomarla o abrir la imagen.